diferencia de estos tipos de acinos. Tenemos al acino seroso, al acino mucoso y al acino mixto. El acino seroso, que tiene una forma redonda formada por unas células de forma triangular o piramidal truncada con unos núcleos redondos que se ubican casi centralmente en la célula y va a presentar diferentes gránulos de secreción con una coloración oscura, morada o roja, que es característica de estos acinos serosos. El acino mucoso es mucho más grande y de forma irregular, no es tan redondo como el acino seroso. Va a estar constituido por células mucho más grandes, fíjense, pero que van a tener un amplio citoplasma claro. Sus núcleos van a estar casi de forma ovoidea o aplanados y dispuestos muy cerca a su membrana basal. La luz del acino seroso siempre es estrecho, mientras que la luz del acino mucoso es amplia. La diferencia funcional va a presentar una secreción de tipo serosa que va a estar constituida más por inmunoglobulinas, tialina, amilasa y otras sustancias que nos ayudan a defendernos. Mientras que el acino mucoso, como su nombre dice, va entonces a secretar una sustancia que va a ser rica en mucina y que también va a ser liberada hacia la cavidad oral. Podemos encontrar los acinos mixtos. Son aquellos que van a presentar un componente mucoso, como estamos viendo aquí, muy parecido a este, pero adosado al mismo vamos a encontrar estos segmentos de células acinares serosas que adquieren una forma de semiluna, de ahí que se las conocen como semilunas serosas. Entonces, si encontramos este tipo de acino, vamos a decir que es un acino mixto. Bien, entonces ahora sí tenemos aquí la imagen histológica de los acinos serosos, fíjense, a gran aumento. Entonces vemos a las células acinosas o acinares y vemos cómo está formando un acino, forma triangular o piramidal truncada, sus núcleos bien grandes y redondos, y habíamos dicho en sus gránulos de secreción con una coloración roja o morada oscura. Su luz siempre muy pequeña o estrecha. Aquí vemos una imagen esquemática de microscopía electrónica de transmisión que nos presenta a esta célula acinar, ¿no? Su núcleo redondo. Vemos que presenta un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado. Eso quiere decir que esta célula se encarga de producir más, en este caso, proteínas que van a formar parte de la secreción. Aquí vemos sus vesículas presentes, ¿no? Son sus gránulos zimógenos, que muchos autores los conocen, donde se encuentran precisamente las diferentes sustancias que secretan estas células serosas. Las células mucosas formando los famosos acinos mucosos. Aquí vemos un mixto incluso ya, aquí también vemos otro mixto. Entonces el acino mucoso, nuevamente células grandes, amplio citoplasma en forma de espuma, un aspecto de espuma, sus núcleos aplanados hacia la periferia y su luz amplia en algunos puntos, ¿no? Muy diferente de lo que habíamos visto con relación. También tenemos una imagen de microscopía electrónica de transmisión que nos presenta en su núcleo aplanado u ovoideo. También presenta un retículo endoplásmico rugoso, pero no tan desarrollado como el anterior. Lo que sí presenta bien desarrollado es su aparato de Golgi, ¿no? Entonces, precisamente tiene desarrollado esto. ¿Por qué? Porque su producto de secreción va a ser esto, que es el mucígeno, que posteriormente se va a convertir en mucina. ¿Qué más dentro de lo que son estos acinos? Aparte de estas células, ya sean mucosas o serosas o mixtas, cada uno de estos acinos, como estamos viendo en esta imagen de microscopía electrónica de barrido, vemos que están envueltas o cubiertas o abrazadas por prolongaciones citoplasmáticas de unas células que presentan prolongaciones que envuelven al acino.
Estas células van a ser las famosas células mioepiteliales. Entonces, en una imagen microscópica solamente llegamos a ver sus núcleos en la periferia del acino. No llegamos a ver sus prolongaciones como con la imagen de microscopía o electrónica de Basile. ¿Bien? ¿Cuál es la función de estas células mioepiteliales? Al ser mioepiteliales tienen la característica de ser contráctiles, muy parecidas a las células musculares, ¿no? Pero su origen es de tipo epitelial, no vienen como las células musculares a partir del mesenterio, ¿sí? Van a cumplir una función de contraer todas sus prolongaciones citoplasmáticas y prácticamente exprimir al acino. ¿Para qué? Para que el producto de secreción entonces pueda salir a través de sus conductos. ¿Bien? Y vemos nuevamente, ahora sí, conjunto de acinos, en este caso formando glándulas salivales menores. Si se acuerdan bien, aquí estamos viendo una imagen de lengua, papilas filiformes, fungiformes. ¿Bien? En la parte más profunda vamos a encontrar gran cantidad de acinos. Como estamos viendo con tinción universal, los acinos mucosos en este caso presentan una coloración blanquecina por sus citoplasmas de color blanco y ambos, mientras que los acinos serosos van a tornar una coloración rosada oscura o en algunos casos morada, ¿no? Entonces estamos viendo ahí. La misma imagen la vamos a tener con ácido periódico de Schiff, ¿no? O tinción PAS. La tinción PAS nos permite ver el contenido de moco, si quieren, o mucígeno presente en el citoplasma de las células. Y se pintan de un color rosado o magenta, ¿no? Rosado intenso o magenta. Entonces, lo que habíamos visto con la anterior tinción de un color blanco, ahora fíjense, por la presencia de ese mucígeno dentro de su citoplasma de las células, adoptan este color rosado intenso o magenta. Mientras que los acinos serosos continúan con esa subcoloración rosada oscura. Entonces, esta tinción nos permite poder reconocer con mucha más claridad los acinos mucosos y diferenciarlos de los serosos. Aquí tenemos la estructura histológica, precisamente, de estos acinos más sus conductos en las glándulas salivales. Pueden estar conformados, como hemos dicho, por un acino seroso, por un acino mucoso o por un acino mixto, ¿no? Su componente mucoso más sus semilunas. Bien. Estos acinos van a llevar su producto de secreción hacia el exterior a través de unos conductos. Y el primer conducto que está en contacto con los acinos son los conductos intercalares. En este caso revestidos por un epitelio cúbico cíclico. Este conducto intercalar se va a continuar con lo que van a ser los conductos estriados, donde ya vemos un epitelio ya columnar o cúbico alto, en el que llama la atención la presencia de estas líneas muy cerca a su membrana basal, que le dan el aspecto de estrías cuando lo observamos a la microscopía óptica. Estas estrías o estas líneas no son nada más que pliegues presentes precisamente en su citoplasma a nivel de lo que va a ser su parte basal y donde va a estar en relación o alternando con gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Vamos a ver cuál es la función de esas mitocondrias presentes en estos abundantes pliegues que presenta el conducto estriado. ¿Qué otra imagen donde podemos aprovechar en este caso que nos muestra a las células mioepiteliales más rodeando a los acinos, ¿no? Entonces nuevamente puede conformarse por un acino seroso, por un acino mucoso o un acino mixto. Estos liberan su producto de secreción a través de los conductos intercalares y estos se van a continuar con lo que van a ser los conductos estriados. Las células mioepiteliales rodeando lo que son los acinos
y también a veces parte de lo que van a ser los conductos intercalares. Bien, una imagen de microscopía óptica con función universal que nos permite ver, aquí estamos viendo acinos de tipo seroso y presencia de un corte transversal de un conducto estriado. Entonces fíjense cómo parece tener una especie de líneas o estrías en su parte basal, que habíamos dicho que no son nada más que pliegues presentes en su parte basal de su citoplasma. ¿Bien? Las glándulas salivales van a tener una unidad funcional. Esta unidad funcional se la denomina como cialona o también como salivón, que va a estar conformado por el acino, también denominado por algunos autores como adenómero, por un conducto intercalar y un conducto estriado. Entonces, estas tres estructuras constituyen precisamente esta unidad funcional conocida como cialona. ¿Por qué unidad funcional? Porque vamos a encontrar que a nivel del acino se va a producir un tipo de saliva, mientras que va a producirse cambios de esa saliva cuando esté atravesando lo que van a ser los conductos estriados. Bien, entonces, gracias a estos salivones o cialonas, es que nuestras glándulas salivales producen la saliva. No en una cantidad de 700 a 1100 ml por día. Las glándulas salivales tienen un riego sanguíneo aumentado y algunos mencionan que es muy parecido a lo que podemos encontrar en músculos o incluso en corazón. Tiene gran irrigación sanguínea. ¿Esto por qué? Porque necesita precisamente mucho aporte de energía para constantemente producir esta sustancia conocida como saliva. Ayuda a la digestión, ¿por qué? Porque dentro de esta saliva habíamos dicho que vamos a encontrar una enzima que ya se encarga, en este caso, de disolver o procesar lo que son los almidones. Esta enzima se la va a conocer como amilasa o tialina. Si recuerdan, también podemos encontrar amilasa a nivel del páncreas. Entonces, la saliva, gracias a las glándulas salivales, ya da un aporte de una enzima digestiva para que a partir ya de la boca se esté iniciando ese proceso. La saliva habíamos dicho que ayuda también en la deglución. Al tener una secreción, ¿no?, de tipo seosa y más que todo el componente mucoso, hace entonces de que el bolo alimenticio pueda deslizarse con facilidad a través de los diferentes segmentos del tubo digestivo. Ayuda en la coagulación y cicatrización. Tiene muchas sustancias, ¿no?, en este caso la saliva, que ayudan precisamente a que cualquier herida que se produzca, ya sea accidental o por consumir algún alimento duro, pueda cicatrizar y coagularse con rapidez, para evitar en este caso el que pueda avanzar y poder producir un proceso infeccioso. Y la defensa, muy importante la saliva, ¿por qué? Porque para defendernos de los diferentes microorganismos que pueden estar presentes en la boca o por alimentos contaminados que nosotros consumimos, va a presentar inmunoglobulina A, ¿no? Luego va a presentar lactoferrina. Luego también va a presentar en este caso tiocianato, ¿no?, y lisocima. Dice que la lactoferrina va a evitar de que los microorganismos puedan alimentarse, en este caso de hierro, ¿no?, lo que les ayuda a poder multiplicarse. La lisocima va a ir directamente a destruir las paredes y membranas de las bacterias o microorganismos para que el tiocianato pueda ingresar a los mismos y destruirlas, ¿no? Entonces, gracias a esas sustancias presentes en la saliva es que ésta puede cumplir esa función de defensa. Bien, seguimos entonces con las glándulas salivales y hablando más de su histofisiología. Y aquí hablamos ahora de lo que es la saliva primaria y la saliva secundaria. Habíamos hecho un adelanto al ver lo que es el salivón, cómo es que va a producir una saliva primaria y una saliva secundaria. Entonces aquí tenemos a la unidad funcional de la glándula salivar.
su acino, su conducto intercalar, y aquí estamos viendo ya los conductos estriados. Se dice que en los acinos se va a producir una saliva por su concentración de tipo isotónica. Bien. A esa saliva isotónica se la va a denominar entonces saliva primaria. Una vez que es producida en el acino, es llevada a través de los conductos intercalares hasta los conductos estriados. Recordamos que en el conducto estriado habíamos visto estos pliegues a nivel de su membrana basal, o muy cerca a su membrana basal, perdón, y habíamos dicho que hay una gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Estas mitocondrias están presentes precisamente en estos conductos estriados para poder cumplir esa función de bomba, sodio-potasio. Entonces, lo que pasa con la saliva isotónica al atravesar lo que son los conductos estriados, entonces vienen aquí y llegan al conducto estriado, es que va a haber un cambio en su concentración. Se le va a quitar, en este caso, iones de sodio y cloro y se le va a ingresar bicarbonato, convirtiendo entonces a esta saliva de una concentración mucho menor que la que habían producido los acinos. A esa saliva de concentración menor se la conoce entonces como saliva hipotónica o saliva secundaria, que va a ser la que va a ser liberada y transportada a través de los diferentes conductos para que sean excretados en la cavidad bucal. ¿Bien? Esta producción de saliva también va a depender mucho de la inervación que tienen las glándulas salivales. La inervación va a estar dada por lo que va a ser inervación parasimpática y la simpática. De estas dos se dice que la inervación simpática es la que tiene vital importancia en poder, en este caso, estimular la producción de saliva, ¿no? Mientras que en este caso la simpática no tiene tanto o actuaría en este caso como un estímulo contrario al que produce el parasimpático. Entonces, el parasimpático estimula la producción y el simpático entonces inhibe o disminuye la producción de saliva. Bien, ahora sí estamos viendo las imágenes histológicas con tinción universal de las diferentes glándulas salivales mayores. Esto les va a ayudar también para poder diferenciarlos y reconocerlos durante su práctica. Tenemos a la glándula parótida, como nos estamos dando cuenta, que va a estar rodeada por una cápsula de tejido conectivo. A partir de esa cápsula nacen algunas trabéculas que ingresan hacia el interior del órgano acompañado de vasos sanguíneos y que divide a esta glándula en lóbulos. Estos lóbulos a la vez se van a dividir en lobulillos y cada lobulillo vamos a ver que está conformado por gran cantidad de acinos. ¿Bien? Los acinos presentes en la glándula parótida son de tipo seroso, ¿sí? No vamos a encontrar otro tipo de acino más. Son puro acinos serosos. Esto quiere decir entonces que la glándula parótida es la encargada de producir la inmunoglobulina A, la tiamina, la amilasa, la lactopesina. Todas esas sustancias que habíamos visto que tienen mucha vital importancia en la función de lo que va a ser la histofisiología de las glándulas salivales. ¿Qué más nos ayuda a reconocer la parótida? Al solamente ver puros acinos serosos, también podemos encontrar alternando gran cantidad de tejido adiposo, ¿no? Unilocular. Y después podemos encontrar uno que otro conducto excretor o conducto estriado. No hay muchos, es muy escasa cantidad, ¿sí? Todo lo que resalta más en la glándula parótida, para que no se olvide, es presencia total de puro acinos serosos más tejido adiposo, ¿no? Esta glándula parótida, a pesar de ser la glándula de mayor tamaño,
solamente aporta el 30% del total de saliva que producen todas nuestras glándulas salivales. Entonces, en vez de cantidad, estamos viendo que está produciendo una saliva de calidad por las diferentes sustancias que producen sus células asignadas. La glándula submaxilar. Nuevamente vemos una imagen con visión universal de microscopía óptica. Y aquí ya llama la atención que podemos encontrar también acinos serosos en gran cantidad, pero ya llegamos a ver la presencia de este tipo de acinos, que tiene un componente mucoso más sus semilunas. Entonces vamos a ver presencia de acinos mixtos y acinos serosos. También puede presentar tejido adiposo, pero es en menor cantidad que la glándula parótida. Y lo que llama la atención, y vamos a ver en gran cantidad en la glándula submaxilar, es la presencia de gran cantidad de perfiles o cortes transversales de lo que van a ser los conductos estriados, ¿no? Entonces, si hay gran cantidad de conductos estriados, quiere decir entonces que esta glándula submaxilar es aquella encargada de producir la famosa saliva de tipo secundaria o hipotónica, ¿no? Además que ya está presentando también secreción de tipo mucinoso. Esta glándula submaxilar con relación al tamaño sería la segunda en tamaño después de la parótida, pero pese a tener menor tamaño que la glándula parótida, esta glándula submaxilar es la encargada de producir el 60% del total de la saliva. Entonces, la glándula mayor que produce mayor porcentaje de cantidad de la saliva total es la glándula submaxilar, ¿no? Entonces, nunca se olvide, glándula submaxilar, acinos serosos y acinos mixtos. Gran cantidad de conductos estriados, ¿no? Y escasos adipocitos o tejido adiposo unilocular. La glándula sublingual. Aquí llama la atención que ya no hay acinos serosos, más bien encontramos acinos mucosos y también podemos encontrar aún acinos mixtos, ¿no? Entonces vemos un predominio de acinos mucosos con algunos acinos mixtos. Otra cosa que llama la atención, ya no hay tejido adiposo, casi totalmente ausente. Ya no hay perfiles de conductos estriados ni intercalares, como habíamos visto en las anteriores. Lo que sí empieza a presentar es las luces de conductos de mayor diámetro y dilatados, que no son nada más que los diferentes conductos excretores que presenta esta glándula salivar. Si recuerdan, habíamos dicho, ¿no?, que no presenta un conducto principal como los otros, presenta varios conductos, de los cuales uno de ellos es el que está más desarrollado y al que se le denomina como conducto de Lividus o Bartolini. Entonces, fíjense, ahí estamos viendo junto a la clavícula la luz de estos conductos excretores dilatados, ¿no? Gran cantidad de acinos mucosos que alternan con acinos mixtos, no hay tejido adiposo, no hay conductos intercalares, no hay acinos serosos y lo que sí predomina son conductos excretores. Entonces, resumiendo, sería fácil poder reconocer a la microscopía los tres tipos de glándulas salivales. La parótida, para recordar, grasa, tejido adiposo unilocular, gran cantidad de acinos serosos. La submaxilar, acinos serosos con acinos mixtos y gran cantidad de conductos estriados. Y la sublingual, predominio de acinos mucosos con algunos acinos mixtos y presencia de conductos excretores. Entonces va a ser bien sencillo el que puedan reconocer en la práctica estos tres tipos de glándulas. ¿Cuánto produce esta? El 30%
¿Cuánto produce esto? El 60%. La sublingual se encarga de producir el 5%. Y el 5% que nos queda estaría a cargo entonces de las glándulas salivales menores. ¿Bien? Solamente para recordar qué más podemos encontrar a nivel de la cavidad oral, el famoso anillo de Waldmeyer, que tal vez ya lo han visto en el tema del tejido linfoide, ¿no? Son cúmulos de tejido linfoide